Entonces, ayer decíamos que el corazón tiene dos tipos de fibras, las fibras contráctiles y las fibras con capacidad autorrítmica. Comentábamos que las fibras con capacidad autorrítmica son las que pueden generar los potenciales que sirven para estimular a las fibras contráctiles, ¿sale? Las células autorrítmicas tienen la capacidad de generar esos potenciales que se llaman potenciales de acción de respuesta lenta. Decíamos ayer que como tal, el potencial de acción de respuesta lenta es todo lo que tenemos aquí, ¿sale? Tiene una fase de despolarización, una fase de repolarización y la otra fase importante es el potencial de marcapasos, ¿sale? ¿Con eso tenían alguna duda ayer o tienen alguna duda hoy? ¿No? ¿Sale? Dijimos también que a estas partes se les daban números, ¿se acuerdan? Les comentaba que a esto se le conoce como la fase 4, a esto como la fase 0 y a esto como la fase 3, ¿sale? Uno puede decir tal vez que no tiene una secuencia numérica lógica, ¿no? Porque pasamos del 4 al 0 y luego al 3 y luego otra vez al 4, entonces como que no tiene mucho sentido, ¿sale? Pero esos números surgen de lo siguiente. Este potencial de acción de respuesta lenta es el de las células autorrítmicas, pero las células contráctiles también pueden generar un potencial de acción que se llama de respuesta rápida, ¿vale? En ese potencial de acción de respuesta rápida nosotros tenemos 5 fases. Está la fase 4, se los voy a dibujar acá. Fase 4, que es el potencial de membrana en reposo. Tenemos la fase 0, que es la de despolarización. La fase 1 y 2, la fase 3 y volvemos a la fase 4, ¿sale? Entonces, estos números los vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos el potencial de acción de respuesta rápida. A ese potencial de acción de respuesta rápida normalmente se le abrevia así, P-A-R-R. P de potencial, acción de respuesta rápida, ¿sale? Mientras que a este que tenemos acá se le abrevia así, potencial de acción de respuesta lenta. Son los dos potenciales que vamos a encontrar en el músculo cardíaco, ¿sale? El potencial de acción de respuesta lenta, recuerden, en las células autorrítmicas, y el potencial de acción de respuesta rápida en las células contráctiles. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿por qué creen que el potencial de acción de respuesta lenta que se produce en las células autorrítmicas tenga solo 3 fases y el de acción rápida que se produce en las células contráctiles tenga 5? ¿A qué se deberá esa diferencia de fases? ¿Qué se les ocurre que podría generar que uno se comporte de una manera y el otro de una forma distinta? La apertura de algunos canales. Ok, tiene que ver con canales. Los tipos de canales que tienen las fibras contráctiles y las fibras autorrítmicas van a ser diferentes, ¿sale? Recuerden, para producir un potencial, ¿qué necesitábamos modificar? El potencial de membrana en reposo. ¿Cómo lo hacía yo? Modificando ese potencial a través de la entrada o salida de iones que generaban corrientes, ¿se acuerdan? Entonces necesitamos canales para generar corrientes que modifiquen el potencial de membrana y nos permitan producir estos potenciales, ¿sale? Vamos a ver cómo se produce cada una de las fases, primeramente del potencial de acción de respuesta lenta y después estudiaremos el de respuesta rápida, ¿sale? Fíjense bien, la fase 4 o el potencial de marcapasos, si se dan cuenta, es muy parecido a la fase 4 que tenemos acá, es el comienzo de todo, ¿sale? La fase 4 en el potencial de acción de respuesta rápida es una fase estable, porque en ese momento su potencial de membrana en reposo tiene un valor casi constante, ¿sale? Pero fíjense lo que tiene aquí la fase 4 o el potencial de marcapasos en el potencial de respuesta lenta. Tiene inestabilidad, ¿sale? ¿A qué me refiero con inestabilidad? Observen que después de que se produce un potencial de acción de respuesta lenta, cuando la célula se va repolarizando, se dan cuenta que no se sigue repolarizando. Llega un momento en el que en automático se vuelve a producir otro potencial de marcapasos, ¿sale? ¿A qué creen ustedes que se deba que el potencial de marcapasos se active siempre en ese momento? ¿A qué está respondiendo? ¿A una despolarización o a una hiperpolarización? A una hiperpolarización. Entonces ya vimos que la hiperpolarización es lo que produce el desencadenamiento del potencial de marcapasos. Y viene una pregunta importante. Si ya sabemos que es la hiperpolarización la que produce
como tal aparición del potencial de marcapasos, están de acuerdo que las células autorrítmicas que producen ese potencial de marcapasos deben tener algo que responde a la hiperpolarización, porque si no tuvieran algo que responda a la hiperpolarización no se podría generar, ¿sale? Las células marcapasos o las células autorrítmicas tienen unos canales específicos que responden a la hiperpolarización. Esos canales se llaman canales HCN, ¿sale? Los canales HCN pueden ser de 4 tipos, del 1 al 4, pero el tipo 4 es el que más vamos a encontrar en el corazón, en las células autorrítmicas. Esos canales no los van a tener las células contráctiles, solo las autorrítmicas, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver qué significa HCN. Es un conjunto de letras que abrevian el nombre en inglés de estos canales, ¿sale? Traducido al español, el nombre de los canales sería el siguiente. Son canales activados por hiperpolarización modulados por nucleótido cíclico. ¿Sale? Ese es el nombre larguísimo que se resume con HCN4, ¿sale? Ahora vamos a analizar el nombre de los canales. ¿Qué es lo que activa a los canales? La hiperpolarización. Ahí estamos viendo específicamente por qué el potencial de marcapasos entonces se produce con la hiperpolarización, porque estos canales se activan cuando el potencial de membrana en reposo se hace más negativo, ¿sale? Ahora bien, ya vimos que activa el canal, falta ver qué lo modula, ¿sí? Cuando hablamos de modular, quiere decir que aquello que modula el canal o puede abrirlo más o puede cerrarlo más, ¿sale? En pocas palabras, regula qué tan abierto se encuentra ese canal, ¿ok? Ahora, ¿quién es el que modula estos canales? Un nucleótido cíclico, ¿sale? Díganme un ejemplo de un nucleótido cíclico. El AMP cíclico, por ejemplo, ¿sale? Entonces no olviden este ejemplo, AMP cíclico, lo vamos a ocupar más adelante, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver cómo le hacen entonces estos canales hiperpolarizantes o activados por hiperpolarización para producir el potencial de marcapasos, ¿sale? Fíjense bien. Vamos a tomar como ejemplo este que se encuentra acá, ¿sale? Ya se produjo un potencial de acción de respuesta lenta y la célula empieza a repolarizarse. Cuando se repolariza, su potencial de membrana en reposo, ¿cómo será? ¿Más positivo o negativo? Más negativo. Más negativo. Acuérdense que cuando una célula se va repolarizando, va perdiendo cargas positivas, ¿sale? Ahora, antes de explicar la fase 4, recuerden, aquí el ascenso que tenemos, la despolarización va a depender de calcio y la repolarización va a depender de potasio, ¿sale? Entonces, cuando el potasio sale, ¿qué tipo de cargas pierde la célula? Positivas. ¿Y con qué se queda más? Con cargas negativas. Eso es lo que hace que al repolarizarse el potencial de membrana se vaya haciendo cada vez más negativo, ¿sale? Cuando se alcanzan aproximadamente los menos 60 milivoltios, ese es el potencial de membrana en reposo promedio que tienen las células autorrítmicas, ¿sale? Cuando llegamos a los menos 60 se alcanza la negatividad suficiente para abrir a los canales HCN4, ¿sale? Entonces fíjense cómo en ese punto, cuando tenemos ese valor de potencial de membrana negativo, ahí es cuando se abren los canales HCN4, ¿sale? Ahora bien, esos canales HCN4 se caracterizan por lo siguiente: son canales iónicos que van a permitir la entrada de sodio y la salida de potasio. Pero como el sodio tiene un gradiente más poderoso, entonces eso que va a generar que la célula empiece a acumular ¿qué tipo de cargas? Positivas. Y entonces ¿qué le va a empezar a pasar al potencial de membrana? Se va a hacer menos negativo y se empieza a despolarizar, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, fíjense que aquí vamos a encontrar un problema importante. Si se empieza a despolarizar la célula, ¿qué le va a pasar a los canales activados por hiperpolarización? Se van a cerrar, porque cuando se abren, cuando está hiperpolarizada. Pero si se empieza a despolarizar,
entonces tenemos un problema porque ahora se van a cerrar, ¿sí? Y como se cierran los canales, ¿qué es lo que ya no va a entrar? Ya no va a entrar sodio, entonces están de acuerdo que no podríamos alcanzar el umbral. Ahora tenemos que ver cómo le hace la célula para seguir haciendo su potencial menos negativo hasta alcanzar el umbral, porque no basta con los canales HCN4, porque cuando se empieza a despolarizar se van a cerrar, ¿sale? Los canales HCN4 contribuyen aproximadamente con el primer tercio del potencial de marcapasos, ¿sale? Vamos a ponerle aquí primer tercio. Y todavía nos faltan 2/3 más, ¿sale? Para poder alcanzar el umbral que está alrededor de menos 40 milivoltios. Ahora bien, en el segundo tercio aproximadamente vamos a encontrar la activación de otros canales que se encuentran en las células autorrítmicas. Esos canales se llaman canales de calcio de tipo T, ¿sale? Esos canales de calcio de tipo T se llaman T porque son transitorios, es decir, solamente se abren por un periodo de tiempo breve, ¿sale? Entonces, fíjense la secuencia de eventos que vamos a ir describiendo. La célula se repolariza y alcanza el potencial negativo suficiente para abrir los canales HCN4. Estos se abren, empieza a entrar sodio y la célula se empieza a despolarizar. Pero como se despolariza, estos se van a cerrar, ¿sale? Pero ya despolarizaron la célula lo suficiente para abrir ahora los canales de calcio tipo T, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a empezar a entrar en el segundo tercio? Ya no va a entrar sodio, ahora va a entrar calcio, ¿sale? Y ese calcio va a contribuir a que la célula se siga despolarizando para intentar alcanzar el umbral, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Véanlo como una carrera de relevos, ¿sale? Ahora, esos canales de calcio tipo T son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que no van a durar abiertos mucho tiempo, ¿sale? Pero ¿qué es lo que van a permitir? Van a permitir elevar un poco más el potencial de membrana hasta que se alcanza un nivel en el que se activan los canales de calcio tipo L, que son canales lentos, ¿sale? Es decir, que tardan más en activarse, ¿sale? Y en ese tercer tercio que tenemos acá, donde se activan los canales lentos, empieza a entrar aún más calcio. ¿Y qué creen que pasa ahora? Que con ese calcio se alcanza el umbral y se produce en ese punto, cuando se alcanza el umbral, una mayor apertura de canales de calcio de tipo L. Esa mayor apertura de canales de calcio de tipo L es lo que va a permitir que el calcio siga entrando a la célula y genere la despolarización que habíamos comentado, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumamos todo para que lo vean integrado, ¿sale? ¿Qué va a hacer la célula marcapasos? Una vez que ya produjo un potencial, se repolariza. ¿Y cómo es su potencial en ese punto? Negativo, ¿sale? ¿Qué canales se abren? Los HCN4. ¿Qué dejan pasar? Sodio. ¿Qué le empieza a pasar al potencial? Se hace menos negativo. ¿Eso qué produce? El cierre de los canales HCN4, pero elevó el potencial lo suficiente para abrir ¿qué canales? Los canales de calcio tipo T, ¿sale? Estos no duran mucho tiempo abiertos porque son transitorios, pero ¿qué permiten? Que se abran los canales de calcio tipo L, que son los que van a permitir que se alcance el umbral y se genere la despolarización, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, la repolarización es muy sencilla porque depende solo de que se abran los canales de potasio, ¿sale? Entonces aquí se van a abrir los canales de potasio y el potasio va a empezar a salir de la célula, y como empieza a salir, entonces se va a repolarizar otra vez la célula, y mientras se repolariza se está hiperpolarizando porque está llegando a niveles cada vez más negativos, ¿sale? Entonces vean que así se repite un ciclo, porque si se vuelve a repolarizar, ¿qué se va a activar otra vez cuando llega un valor negativo de menos 60? Los HCN, y se repite el ciclo. Luego los T, luego los L, se despolarizan, se repolariza, y al repolarizarse, la misma hiperpolarización de la repolarización es el estímulo para que se abran los canales. Por eso siempre se están activando, porque siempre que se repolarice la célula va a llegar a un valor negativo que siempre va a producir la apertura de los canales HCN, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Eso que ven ahí entonces es el potencial de acción de respuesta lenta. ¿Quién lo produce? Las células con actividad autorrítmica que forman parte del sistema de conducción.
Ya veíamos la clase pasada cuál es la frecuencia de despolarización de las células en cada parte del sistema de conducción y vimos su velocidad, ¿se acuerdan? Ahora ya sabemos cuál es el tipo de potencial que produce, ¿ok? Ahora, ese potencial de acción de respuesta lenta me va a servir a mí para poder estimular a las fibras contráctiles y que éstas generen su propio potencial para estimular su contracción, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una pausa importante aquí por lo siguiente. El potencial de marcapasos nos va a ayudar a determinar una característica de la función cardíaca. Fíjense muy bien. El potencial de marcapasos que se produce en las células autorrítmicas nos ayuda a determinar la frecuencia cardíaca. Es decir, si mi célula autorrítmica en un minuto produce 60 potenciales de marcapaso, ¿cuántas contracciones tendrá el corazón en un minuto? 60, ¿sale? Entonces fíjense que como estos potenciales siempre se van a producir, son regulares, siempre se producen desde que el corazón se forma hasta que morimos, ¿sale? Nunca descansan estas células de producir sus potenciales, porque el corazón nunca deja de latir hasta que morimos, ¿sale? Entonces ese potencial es el que determina la frecuencia cardíaca, ¿ok? Ahora bien, ¿la frecuencia cardíaca es siempre la misma? No. Está cambiando, ¿están de acuerdo? ¿No? Si suben las escaleras, ¿cómo está su corazón? Empieza a latir más rápido, si hacen ejercicio, más rápido. Pero ¿qué tal cuando se echan una buena comida y les dan mal del puerco y están acostados? Tranquilito su corazón, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca tiene un rango que normalmente va de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Por qué es ese rango? Porque ¿quién lo determina? El nodo sinusal, que tiene esa frecuencia de despolarización, ¿sale? Pero vamos a poner un ejemplo clínico importante. Bueno, ni tan clínico, es más como de la vida común, ¿sale? Imagínense que van en la calle, ¿nunca los ha espantado un perro? Sí. ¿Sí? Que está así, de repente van tranquilos y del portón sale así, el perro lo tienen acá, ¿no? Después de que se asustan, ¿cómo es su frecuencia cardíaca? Rápido. Está aumentada. ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo se activó ahí? El simpático, ¿sale? Entonces, ¿qué hace normalmente el simpático con la frecuencia cardíaca? La aumenta. La aumenta. ¿Qué hará entonces el parasimpático? La disminuye. La disminuye, ¿sale? Entonces quiere decir que el simpático y el parasimpático pueden hacer algo sobre el potencial marcapasos, porque pueden modificar la frecuencia cardíaca, ¿sale? Y lo que vamos a ver a continuación es cómo el simpático y el parasimpático modifican la producción de los potenciales de marcapasos para cambiar la frecuencia cardíaca, ¿sale? Pero antes de proceder, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿No? Muy bien, ¿ya puedo borrarlo? ¿Sí? Sale. Doc, ¿Sí? ¿por qué dijo que se llamaba corriente Fonny? La corriente Fonny, los canales HCN, cuando dejan entrar sodio y sacan potasio, producen la corriente IF, ¿sale? Que se llama corriente Fonny, porque cuando se descubrió, a los investigadores se les hizo divertido que los canales se activaran con una hiperpolarización cuando lo normal es que se activen con una despolarización, ¿no? Les pareció algo paradójico y por eso le pusieron corriente IF a la producida por los canales HCN, ¿sale? Muy bien, es por eso. Por si llegan a leerlo como corriente Fonny o corriente divertida, es por eso, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente parte. Como les había dicho, el sistema nervioso autónomo es capaz de regular la frecuencia cardíaca, ¿sale? ¿Cómo regula la frecuencia cardíaca el autónomo? Modificando los potenciales de marcapasos que acabamos de ver, ¿sale? Ahora, fíjense bien, antes de ver de lleno cómo le hace para modificarlo, vamos a repasar un poco la distribución de la inervación del sistema nervioso autónomo en el corazón. Observen aquí que la inervación simpática que llega al corazón se distribuye en todo el corazón. Vean aquí cómo las fibras simpáticas llegan a los atrios, pero también llegan a los ventrículos, ¿sale? Y vean cómo también, en este caso, las fibras del simpático están llegando a los nodos, al nodo AB y al nodo sinusal, ¿ok? Pero el parasimpático, ¿a dónde llega nada más? A los nodos, no está llegando al tejido ventricular, ¿ya se dieron cuenta? Esto es bien importante que lo recuerden, la distribución del autónomo. El simpático se distribuye tanto en los atrios como en los ventrículos,
pero el parasimpático solo se distribuye en los atrios a nivel de los nodos, ¿sale? Esto nos lleva a lo siguiente. El sistema nervioso simpático es capaz de modificar no solamente la frecuencia cardíaca, sino también la fuerza de contracción, ¿sale? ¿Por qué la fuerza de contracción? Porque influye directamente en las células musculares contráctiles del ventrículo, ¿sale? ¿Y por qué la frecuencia? Porque su inervación se distribuye sobre los nodos que determinan la producción de potenciales de marcapaso, ¿sale? En cambio, el sistema nervioso parasimpático solamente puede modificar la frecuencia, ¿sale? No tiene un efecto sobre la fuerza de contracción, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedes repetir? Sí, les decía que el simpático, como se distribuye tanto en los atrios a nivel de los nodos como en los ventrículos, no solo modifica la frecuencia actuando sobre las células de los nodos, también modifica la fuerza actuando sobre las células musculares contráctiles, tanto de los atrios como los ventrículos, ¿sale? En cambio, el parasimpático, aunque se distribuye en los atrios no contribuyen tanto con su contracción a la eyección de la sangre. Los ventrículos son los que le imprimen la mayor cantidad de fuerza a la contracción del corazón, ¿sale? Entonces, como el parasimpático solo se distribuye en los atrios y solo alcanza los nodos, puede modificar la frecuencia cardíaca, pero como no se distribuye en los ventrículos, no modifica la fuerza de contracción, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora sí veremos cómo le hace el simpático para modificar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Hace un rato ustedes me habían dicho que el simpático incrementa la frecuencia cardíaca, ¿ok? Vamos a ver cómo lo hace. Fíjense. El principal neurotransmisor que va a llegar al corazón para modificar la frecuencia cardíaca es la noradrenalina, ¿ok? La noradrenalina se va a unir en el corazón a un tipo de receptores que son los receptores beta 1. ¿Se acuerdan que les dije que era importante que conocieran los receptores adrenérgicos? Tenemos dos tipos de receptores alfa, los alfa 1 y 2, y tres tipos de receptores beta, 1, 2 y 3, ¿sale? Los receptores beta 1 son receptores metabotrópicos, es decir, que ¿a qué se encuentran acoplados? A una proteína G, exactamente. Y los receptores beta 1 se encuentran distribuidos ampliamente en el corazón, ¿sale? Entonces, esos receptores beta 1 están unidos a esta proteína G. ¿Ya vieron qué subunidad tiene la proteína G? S. Entonces vamos a repasar la vía de señalización de la proteína G con subunidad alfa S, ¿sale? Cuando la subunidad alfa S está activa, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la adenilato ciclasa. ¿Y la adenilato ciclasa qué produce? ¿Un aumento de qué? Del AMP cíclico. ¿Y este qué hacía sobre los canales HCN? Los modulaba. ¿Se acuerdan que son canales activados por hiperpolarización, modulados por qué? Por nucleótido cíclico. ¿Qué está haciendo entonces el simpático? Está incrementando la cantidad de AMP cíclico a través de este receptor metabotrópico que se une a una subunidad alfa S. Fíjense aquí, la subunidad alfa S actúa sobre la adenilato ciclasa, haciendo que los niveles de AMP cíclico aumenten, ¿sale? Ese AMP cíclico va a actuar justamente sobre los canales que producen la corriente F o los canales HCN, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer el aumento del AMP cíclico sobre los canales HCN? Va a incrementar su apertura. Y si incrementa su apertura, ¿qué va a entrar en mayor cantidad a la célula? Sodio. Exactamente, el sodio. Entonces, el umbral, ¿cómo se alcanzará ahora? ¿Más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. Y si se alcanza más rápido, entonces se producen potenciales de respuesta lenta con mayor frecuencia, ¿sale? Y de esa manera el simpático se encarga de incrementar la frecuencia de despolarización de las células autorrítmicas y por ende de incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces vean lo importante que es conocer las vías de señalización. Si ustedes no hubieran conocido la subunidad alfa S, no habrían podido deducir cuál es el efecto que tiene el simpático al unirse a estos receptores. También es importante que conozcan los receptores, su distribución, a qué proteína G se acoplan, ¿sale? La vía de señalización de esa proteína para que puedan entender los cambios que generan las sustancias que se unen a esos receptores, ¿sale?
Entonces, ¿sí queda claro cómo le hace el simpático para aumentar la frecuencia? ¿Sí? Bueno, vamos a ver una gráfica donde se compara todo esto que acabamos de comentar. Fíjense, en esta gráfica tenemos dos líneas, ¿vale? Una línea de color verde y otra línea de color negro. Lo normal o lo que habíamos estudiado hace un rato es la línea de color negro. Fíjense cómo aquí el potencial de marcapasos se eleva gradualmente gracias a los canales que ya vimos. La corriente IF con los canales HCN, la corriente de calcio por los canales tipo T, la corriente de calcio por los canales tipo L, la despolarización, repolarización y se repite, ¿sale? Pero fíjense lo que pasa cuando el simpático se activa. ¿Ya vieron qué rápido se alcanza el umbral? Con la mayor apertura de los canales HCN se alcanza más rápido y entonces vean cuántos potenciales se producen en el mismo tiempo. 1, 2, 3 y 4. Cuando antes se producían solamente 2, ¿sale? El efecto entonces del simpático, ¿sobre qué será? Sobre el potencial de marcapasos, no sobre el potencial ya producido, el de respuesta lenta. Modifica la velocidad con la que el potencial de marcapasos permite alcanzar el umbral, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sale? Porque ahora vamos a ver lo que hace el parasimpático, ¿sale? Ya sabían que el parasimpático disminuye la frecuencia, pero ahora vamos a ver cómo le hace, ¿sale? Muy bien, entonces vamos con la siguiente ilustración. Sí, fíjense, se los pongo de este lado, ¿sale? Miren, tenemos aquí un potencial normal. ¿En qué voltaje comienza? En menos 60, ¿sale? ¿Dónde está el umbral? 40. En menos 40, ¿sale? Fíjense que aquí el potencial de marcapasos es el encargado de alcanzar el umbral. Cuando alcanza el umbral, entonces ya se produce la despolarización y la repolarización del potencial de acción de respuesta lenta, ¿sale? Eso es lo que pasaría, digamos, en un estado basal donde ni el simpático ni el parasimpático intervienen, ¿sale? Pero cuando el simpático interviene, lo que pasa es lo siguiente: vamos a seguir partiendo de menos 60 y vamos a tener que alcanzar otra vez menos 40, ¿sale? Vamos a poner aquí el umbral, pero lo que pasa es lo siguiente: como el simpático hace que en el primer tercio, que está normalmente regulado por los canales HCN, entre más sodio, porque el AMP cíclico los abre más, ¿qué va a pasar? Que esa fase, en vez de que se alcance con esta velocidad, se va a alcanzar así. Fíjense bien, ¿sale? Es mucho más rápida la velocidad con la que se alcanza el umbral, porque aquí vamos a tener mayor entrada de sodio, ¿sí? Porque los canales están más abiertos debido a que el AMP, como los modula, hace que se abran más cuando hay más AMP cíclico, ¿sale? Si hay menos AMP cíclico, ¿qué le va a pasar a los canales? Se abren menos, ¿sale? Eso es lo que hace el nucleótido cíclico, regula su apertura, ¿sale? O la modula. Entonces, como aquí tenemos más AMP cíclico, ¿sí? Entonces tenemos mayor apertura de los canales. Eso hace que entre más sodio, y al entrar más sodio, pues se alcanza más rápido el umbral, porque la primera parte del potencial de marcapasos es más rápido, ¿sale? ¿Sí queda más claro así? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces ahí lo que tienen son las dos gráficas superpuestas, ¿sale? Por eso se ven muchas rayas, pero aquí lo que tendríamos sería esto, ¿sale? Entonces fíjense cómo se alcanzó más rápido, ¿sale? Ahora vamos a ver lo que hace el parasimpático. ¿Se acuerdan de los receptores metabotrópicos de la acetilcolina? Habíamos dicho que había 5, ¿no? Del M1 al M5. El M2 es el que se va a encontrar más en el corazón, ¿sale? Entonces, fíjense, este receptor muscarínico que tenemos en el corazón es el receptor M2, ¿sale? Ese receptor también es un receptor metabotrópico para acetilcolina, ¿ok? Ese receptor va a estar acoplado también a una proteína G porque es un receptor metabotrópico. Pero fíjense que la subunidad alfa de la proteína G a la que se acopla ya no es una subunidad alfa S, es una subunidad alfa I, ¿sale? Entonces vamos a ver qué hace la subunidad alfa I. La subunidad alfa I, ¿sobre quién actúa?
sobre la adenilato ciclasa, pero en vez de producir un aumento del AMP, ¿qué genera? Una disminución, porque la subunidad alfa I inhibe a la adenilato ciclasa, mientras que la S la estimula, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Que los niveles de AMP cíclico van a bajar, ¿sale? Que es el siguiente paso. Fíjense acá, aquí tenemos una disminución de AMP cíclico, ¿ok? ¿Qué le va a pasar a los canales HCM? Se van a cerrar. Se van a cerrar, no se van a abrir tanto, entonces va a ser mucho más difícil que se produzca la corriente IF, ¿sale? Entonces estos canales van a estar ahora más cerrados, ¿sí? La corriente va a ser más lenta y por lo tanto que vamos a tener mayor dificultad para alcanzar al umbral, ¿sale? Ojo, además de bajar los niveles de AMP cíclico, la proteína G, especialmente su subunidad alfa I, tiene otro efecto. Además de inhibir a la adenilato ciclasa, también estimula la apertura de canales de potasio dependientes de acetilcolina, ¿sale? Entonces, esta misma subunidad alfa I va a producir la apertura de estos canales de potasio dependientes de acetilcolina. ¿Y qué va a salir de la célula? Potasio. Si sale potasio, ¿cómo va a ser su potencial? Más negativo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a alejar ahora aún más del umbral y va a complicar más que el potencial de marcapasos pueda llegar a ese umbral y generar el potencial de acción de respuesta lenta, ¿sale? Entonces vean, esto que tenemos acá es lo que hace el simpático y esto que tenemos aquí es lo que hace el parasimpático, ¿sale? Son los efectos que tiene cada sistema cuando se unen a su receptor en el corazón, ¿sale? Entonces acá, como hay más AMP cíclico, tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí, como hay menos AMP cíclico, tenemos disminución de la frecuencia cardíaca y además la apertura de los canales también contribuye a la disminución de la frecuencia, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo digo que se llamaban los muscarínicos también? Se llaman receptores metabotrópicos de acetilcolina o receptores muscarínicos. De ahí es de donde sale la M. Se los pongo acá a este lado, ¿sale? Los muscarínicos dijimos que eran del M1 al M5, ¿vale? Normalmente el M1, el M3 y el M5 son excitadores, ¿vale? Pero el M2 y el M4 van a ser inhibitorios, ¿sale? Y los M2, ¿dónde están? Están en el corazón. ¿De qué tipo son? Son inhibitorios. ¿Por qué? Porque me inhiben a la adenilato ciclasa y evitan que mi célula alcance un potencial umbral más fácilmente, ¿sale? Ahora, de los receptores de acetilcolina, acuérdense que no solo están los muscarínicos, también están los nicotínicos, pero esos dos vemos en la unión neuromuscular, en el músculo esquelético, ¿sale? Y en el sistema nervioso central. De los nicotínicos tenemos dos, los NN que están en el sistema nervioso central y los NM que se encuentran en el músculo esquelético, ¿vale? Pero aquí no estamos hablando de músculo esquelético, hablamos de cardíaco y aquí lo que nos importan son los metabotrópicos, ¿vale? Por eso les hacía mucho hincapié que es muy importante saber los tipos de receptores, ¿vale? Cuando lleguen a farmacología y vean medicamentos que actúan sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la función de bomba del corazón, necesitan conocer todas estas vías de señalización, si no les va a costar mucho entenderlo cómo funcionan los medicamentos, ¿sale? Lo bueno es que ya pudimos rescatar esa parte y si tienen dudas de lo que ya han encontrado, confianza, pregúntenme y lo vamos aclarando, ¿sale? Bueno, entonces, ¿sí queda claro cómo le hace el parasimpático para bajar la frecuencia cardíaca? Entonces ahora ya entienden lo que pasa cuando se libera noradrenalina o acetilcolina en el corazón, ¿sale? Muy bien. Entonces, con eso ya vimos la aplicación de los potenciales de respuesta lenta, ¿sale? Sirven para la frecuencia y ya vimos cómo son modulados, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar a continuación? Vamos a estudiar el potencial de acción de respuesta rápida, porque ahora necesitamos comprender cómo funcionan las células contráctiles y cómo podemos regularlas también, ¿sale? Para que ya después hablemos sobre el electrocardiograma y sobre la función de bomba del corazón, pero ya teniendo todos estos principios básicos, ¿sale? ¿Ya puedo borrar esto? ¿Sí?
antes de eso, fíjense en esta gráfica, es como la que les puse hace un rato. La negra es la normal, la roja es la que representa el efecto de la acetilcolina. Fíjense qué tan largo es el potencial de marcapasos cuando la acetilcolina se activa. ¿Ya vieron todo lo que tarda para poder alcanzar el umbral? Tarda muchísimo tiempo para poder alcanzarlo. Y como tarda mucho, pues obviamente se producen potenciales de acción de respuesta lenta, pero con una menor frecuencia. ¿Sale? En cambio, el simpático, ¿qué hacía? Hacía esto. De volada alcanzamos el umbral y se producen más potenciales. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la comparativa de la imagen que les mostré hace un rato. Ahora sí, vamos a hablar acerca del potencial de acción ahora de las células contráctiles, de las células que producen potenciales de respuesta rápida. Muy bien, las fibras contráctiles del corazón van a producir otro tipo de potencial de acción, ¿sale? Que es el potencial de acción de respuesta rápida. Ahora, fíjense bien cuándo producen las células contráctiles su propio potencial. Lo van a producir hasta que son estimuladas por el potencial que generan las células autorrítmicas, ¿sale? Es decir, que ese potencial de acción de respuesta lenta es fundamental para estimular a la célula contráctil y que ésta a su vez produzca su propio potencial de acción de respuesta rápida, ¿sale? Ahora, ahí tenemos una gráfica que muestra las fases del potencial de acción de respuesta rápida. Si recuerdan, les había dicho que eran 5 fases, ¿sale? Aquí a los lados tenemos a la fase 4. Observen que la fase 4 aquí es estable, no es como una pendiente, sino que es completamente llana, ¿sale? Porque hay una estabilidad del potencial de membrana en reposo y las células contráctiles, si no se les estimula, se mantienen en reposo, ¿sale? A diferencia de las autorrítmicas que ya solitas siempre se están autoestimulando, ¿sale? Ahora bien, la siguiente fase es la fase de despolarización, que se conoce también como la fase 0. ¿Ok? Después tenemos aquí, vean, un pequeño pico azul donde la célula se empieza a repolarizar. A eso le llamamos repolarización temprana o inicial, que también recibe el nombre de fase 1. ¿Sale? Después tenemos esta fase prolongada, que normalmente se llama fase de meseta, y esa fase de meseta también es conocida como la fase 2. ¿Sale? Y la fase de repolarización es conocida como la fase 3, que nos va a permitir llegar nuevamente a una fase 4, que es un potencial en reposo estable. ¿Sale? Entonces ahí están las 4 fases, bueno, 5 si contamos el 0, del potencial de acción de respuesta rápida. ¿Sale? Ahora vamos a ver de qué depende que se produzca cada una de estas fases. ¿Sale? La fase 4 es la más sencilla porque es igual al potencial de membrana en reposo. Entonces, ahí tenemos una célula que no está siendo estimulada, está completamente en reposo, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando llega el estímulo de las células autorrítmicas? Ahí cambia el potencial de membrana de la célula, ya no está en reposo, ¿sale? Ese potencial que llega de las células autorrítmicas en las células contráctiles va a producir la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sale? Cuando llega aquí el estímulo de la célula autorrítmica, ¿sale? Vamos a poner que sobre ese punto actúa el potencial de acción de respuesta lenta. En este momento, ¿sí? Ese potencial desencadena la apertura de canales de sodio y el sodio empieza a entrar a la célula, ¿sale? ¿Qué le va a pasar al potencial de membrana si el sodio entra? ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer más positivo, ¿sí? Entonces fíjense cómo se empieza a hacer más y más y más positivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inactivan los canales de sodio, ¿sale? Una vez que se inactivaron los canales de sodio, termina la fase 0, ¿sale? Y en ese mismo momento, para generar la fase 1, aquí vamos a tener la salida de potasio, ¿sale? Ese potasio va a salir a través de un conjunto de canales que se llaman canales rápidos de potasio, ¿sale? ¿Por qué canales rápidos? Porque tanto se abren rápido como se cierran rápido, ¿sale? Por eso se da esa pendiente de repolarización tan brusca, ¿sale? Porque aquí se abren esos canales, pero aquí ya se cerraron, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, en la fase de meseta, ¿qué es lo que depende, de quién depende esa fase de meseta? Para que se produzca,
necesitamos que se activen canales de calcio de tipo L, ¿sale? ¿Por qué tardaron tanto en activarse? Porque son lentos, ¿sale? Se activan de manera progresiva. Y cuando ya se inactivaron los canales rápidos de potasio, ¿quiénes se van a activar? Los canales de calcio de tipo L, ¿sale? Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que entra muchísimo calcio y ese calcio, ¿sí? Normalmente, ¿qué debería hacerle al potencial? Debería hacerlo más positivo, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Pero ¿por qué se forma una meseta en vez de que vuelva a subir? Ahí viene otra explicación. ¿Se acuerdan de los canales rápidos de potasio? Cuando se activan los canales lentos de calcio, también se empiezan a activar canales de potasio lentos. ¿Sale? Entonces aquí la entrada de calcio, ¿por quién sería contrarrestada? ¿Por la salida de quién? De potasio. Entonces se dan cuenta que tanto entran cargas positivas como salen cargas positivas y por eso se genera la meseta. Porque hay dos corrientes que se están contraponiendo una a la otra. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se empieza a repolarizar la célula? ¿Quién creen que se va a cerrar para que se empiece a repolarizar? ¿Los canales de calcio o los de potasio? Los de potasio lentos. Los de Los de potasio lentos, calcio, ¿no? lentos. Los de calcio, ¿sale? Los de calcio se abrieron y aquí se cierran, pero ¿quién sigue abierto? Los canales lentos, porque como se activaron lento, también son lentos en cerrarse. Entonces, cuando se cierran los de calcio, los de potasio lentos siguen abiertos. Y eso es lo que hace que se dé la repolarización. Entonces aquí todavía tenemos canales de potasio lentos que siguen abiertos, ¿sale? Y cuando se cierran totalmente los canales lentos de potasio, termina entonces la repolarización y volvemos a la fase 4, que es el potencial de membrana en reposo, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sale, va todo de nuevo ya integrado para que si tienen dudas, ahí las aterricemos, ¿sale? ¿Quién tiene que llegar a la célula contráctil para que se produzca este potencial? El potencial de acción de respuesta lenta. ¿Dónde se produjo ese? En las células autorrítmicas, ¿sale? ¿Qué produce ese potencial de acción? ¿La apertura de quién? De canales de Canales de sodio. sodio dependientes de voltaje. Eso es lo que produce, ¿qué fase? La fase 0 o fase de despolarización. ¿Cuándo termina la fase 0? Cuando los canales de sodio se Se inactivan. ¿sale? Ujú. ¿Y qué se abre en ese momento? Los Los canales de rápidos de potasio. potasio que producen la repolarización inicial o repolarización rápida. Pero como son canales de potasio rápidos, también se cierran rápido. Y en ese momento, ¿quién se abrió ya? Los canales lentos de calcio. Pero también, ¿quién se empezó a abrir? Los canales lentos de potasio. Y las dos corrientes se contrarrestan una a la otra, generando la meseta. ¿Sale? Cuando se cierran los canales lentos, pero siguen abiertos los de potasio, ¿sí? Ya se cerraron los de calcio y los de potasio no, ¿qué se va a producir? La repolarización. Y ya cuando se cierran los canales lentos, ¿qué obtenemos? El potencial de reposo, ¿sale? Y ese sería nuestro potencial de acción de respuesta rápida, que es el que generan las células contráctiles del corazón. Y ese potencial de acción de respuesta rápida es lo que nos va a ayudar a desarrollar el efecto de contracción del corazón. ¿Se acuerdan del músculo esquelético de la cópula excitación-contracción? ¿Sí? Que llegaba a la neurona motora, estimulaba a la célula muscular y esta producía un potencial de placa terminal, que después generaba un potencial de acción que viajaba al túbulo T y que activaba los canales de dihidropiridina, que activaban a los de ranolines y liberaba el calcio. ¿Sale? Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Ese potencial de acción de respuesta rápida va a viajar hacia los túbulos T. ¿Qué va a activar ahí? Canales de dihidropiridina. Esos canales son canales de calcio de tipo L dependientes de voltaje, lo vamos a ver mañana, ¿sale? Y ese calcio que entra estimula la liberación de más calcio del retículo sarcoplásmico. Y ahí tenemos lo que los libros describen como la liberación de calcio inducida por calcio, ¿sale? Que es lo que vamos a ver mañana después de que hablemos de otras propiedades acerca de este potencial, ¿sale? Entonces ya vimos la parte eléctrica, ahora vamos a ver cómo esa parte eléctrica desencadena la parte mecánica, ¿sale? Muy bien, por hoy terminamos hasta acá, ¿sale? Tengan buen día, nos vemos mañana.